Jo m'escolto molt. Bé, gràcies per seguir aquí. Deixeu que almenys a la meva presentació, que serà molt breu, jo no puc començar, malgrat sigui l'última taula i segur que les meves antecessores durant tot el dia han seguit repetint això, però no puc començar la meva intervenció en un congrés sobre violències sense recordar que hi ha més de 600 persones ferides ara mateix a Catalunya, 4 persones han perdut un ull, hi ha desenes de persones empresonades, a l'exili, i a més, a tot això ens ha acompanyat una sèrie de feminicidis que han set atronadors. Llavors, és impossible estar en un congrés de violències i no parlar de tota aquesta violència, almenys per situar-nos i sobretot per intentar enviar una abraçada, tot l'afecte i tota la força a les famílies i amistats de totes aquestes persones. I dit això, gràcies. I dit això, també dir-vos que gràcies per seguir a totes aquí i moltíssimes gràcies a l'organització d'aquest congrés, a totes les companyes que heu estat treballant moltíssim perquè això sigui real, que ha costat i sabem que hi ha molta feina aquí darrere, i sobretot perquè ens esteu possibilitant a totes les que som aquí i no tenim a vegades l'accés el poder estar davant i al costat de persones com la senyora Otxi Curiel, que és una referent de la lluita feminista a nivell mundial. I això, en tot cas, és un plaer per mi acompanyar-la aquí al costat i és un plaer escoltar-la i que l'escoltem. Només dic que la senyora Otxi Curiel és doctora en antropologia i teòrica feminista llatinoamericana i caribenya, és experta en ciències socials i treball social, activista feminista, lesbiana, antiracista i decolonial, professora de la Universitat Javeriana i de la Universitat Nacional de Colòmbia, és una de les fundadores del grup llatinoamericà d'estudi, formació i acció feminista i integrant del grup interdisciplinari d'estudis de gènere de la Universitat Nacional de Colòmbia i és també cantautora i forma part de la batucada feminista de Bogotà, la Tremenda Revoltosa. D'entrada dir que aquest plaer de compartir aquest espai amb la Otxi és no només pel que jo he après seguint-la amb tota aquesta trajectòria intensa i més que rica que té, perquè també coincideixo, i segur que coincidim amb moltes de vosaltres, amb un punt que és clau, que és a partir, com la Otxi explica, a partir de l'experiència i les vivències pròpies, com s'inicia des de l'activisme el poder construir aquest fil conductor que valora l'experiència com una font de coneixement. Crec que és un tema clau per totes nosaltres i també com entenem que prendre consciència d'una mateixa, de tot el que ens travessa i de tot el que ens fa ser i significar i pensar, és en aquell moment en què ja podem mirar i observar i veure l'entorn i el context general per veure que és un tema sistèmic el que està travessant aquesta experiència particular. Llavors, des d'aquí, i com la Otxi ha presentat i ha expressat en moltes de les seves intervencions, és com entendre com se relaciona allò que entenem com lo personal és polític, com se relaciona això amb tot el context. Como nos dices claramente, Otxi, si no hacemos una lectura más amplia de por qué estamos jodidas, solo estamos en un microcosmos y ahí ocurren las opresiones. Llavors, a partir d'aquí, la Otxi ens situarà en una anàlisi bastant més complexa de les violències a partir d'una feminista decolonial, d'un feminisme decolonial que és on ella es posiciona, amb un qüestionament bastant contundent de la interseccionalitat neoliberal, la qual cosa després de la taula inicial crec que serà molt interessant, i que també compartim bastant. Comparteixo amb ella, comparteixo també a l'entitat que represento, perquè entenem que posar
com a eix central i únic del feminisme el parlar de violències masclistes està obviant que estem fent una política exclusivament centrada en el dany i entenem que nosaltres volem transformar molt més enllà, volem crear unes noves polítiques i una nova societat que vagi més enllà que no només el veure el dany, malgrat que per erradicar aquestes violències masclistes evidentment necessitarem partir d'aquesta base. Creiem en les ruptures. La nostra ponent ens ha ensenyat que les ruptures són importants perquè són les que mouen. I avui, des de l'experiència i el coneixement particular i col·lectiu i observant el context, cal actuar amb aquelles amb qui volem actuar. I com diu la Otxi, i amb això us deixo amb ella, en lo que más creo es en los afectos y las confianzas construidas. Gracias, Otxi. Muchas gracias. Buenas tardes. No me acuerdo cuando yo escribí eso, pero… Sí, sí. Bueno, agradecer a todas las personas que hicieron posible este congreso. Me imagino que son muchas. Y hay probablemente algunas que no se ven, sobre todo las que están limpiando cuando nos vamos, que seguro que son migrantes, que son mujeres negras. Como decía Audre Lorde, ¿qué teoría explica cuando una mujer feminista blanca va y da la conferencia y hay otra en la cocina que le está haciendo el alimento? Entonces quiero reconocer a esas compañeras que nunca se ven. Gracias, Silvia, por la presentación. Yo voy a leer porque me dijeron, hay poco tiempo, entonces para que no se me vaya el hilo. Me han propuesto hacer una ponencia sobre estrategias de resistencia feminista como respuesta a las violencias machistas. Pero, aprovechando que esta se enmarca en el bloque 2, violencias estructurales y estrategias de resistencia, me gustaría hacer un análisis más complejo sobre las violencias a partir de una perspectiva feminista decolonial, corriente teórico-política desde donde me posiciono hace ya un buen tiempo. Y yo creo que la mesa anterior, y Lucas me abrió perfectamente, fue como una introducción a lo que yo voy a decir ahora. Lo que voy a abordar parte de mi lugar de enunciación que atraviesa mi historia personal, política. Nací en República Dominicana, un Estado-nación, resultado de la división de la isla que hicieron los colonizadores españoles y franceses y que produjo la existencia de dos estados nacionales, Haití y República Dominicana. Esta experiencia colonial ha marcado buena parte de lo que soy y desde donde me posiciono como caribeña afrodescendiente que también migró a otros países de América Latina. Mi hilo conductor lo será mi experiencia política como activista, artista, pensadora y con un pie en la Academia del Tercer Mundo, específicamente en Colombia. Pues como hemos dicho las feministas negras hace ya mucho tiempo, la experiencia es una fuente de conocimiento. Desde muy joven, en Santiago, en República Dominicana, la ciudad donde me crié, no era una chica normal, en el sentido que no experimentaba la feminidad como la sociedad mandaba para aquellas que fuimos marcadas como mujeres, sumado a que estuve rodeada de mujeres de mi familia que eran el centro del poder, más allá que fingieran que ese poder lo tenían los hombres para lograr cierto prestigio social, como demanda el régimen de la heterosexualidad caribeña. Por ello, cuando conocí el feminismo, fue muy fácil para mí adentrarme a sus filas. El feminismo no me llegó ni por los libros ni por la academia. Me llegó a través del canto, a principios de la década de los 80. Como cantautora, durante muchos años, los movimientos sociales en Dominicana me buscaban para cantar en sus actividades temas que en esa década llamábamos de conciencia social. Uno de ellos, la denuncia de la opresión de las mujeres. Fue desde allí que empecé a articularme a distintos movimientos políticos, primero de mujeres y luego feministas. Años después empecé a leer sobre feminismo. En aquel entonces las referencias eran las europeas y las norteamericanas. Beauvoir, Kate Millett, Firestone, Amorós, entre muchas otras.
lecturas y análisis que me reforzaban la idea de una supuesta sororidad entre todas las mujeres, sin más. Estas lecturas me ayudaron ciertamente a desnaturalizar el ser mujer, a entender la violencia que se ejercía frente a nosotras por el hecho de serlo a través del análisis del sistema patriarcal. Entendía en aquel entonces que el sexo-género era la base de la opresión de todas las mujeres. Mujeres era el sujeto político del feminismo al que yo formaba parte. Estas traducciones nos llegaron de Europa y de Estados Unidos, que muchas produjimos al pie de la letra sin entender las particularidades de nuestra propia experiencia geopolítica. Pensaba que la violencia hacia las mujeres era solo por el hecho de ser mujeres. Al final de la década, creamos la Casa por la Identidad de las Mujeres Afro en Santo Domingo, primera organización en República Dominicana que se propuso el combate al racismo, sexismo y el clasismo. Sin aún conocer las feministas afroamericanas, que por cierto son las que más se conocen y no es casual, están en Estados Unidos, aunque sean subalternas, y son más traducidas que la de Abya Yala, y digo Abya Yala a propósito para no hacer mención a América Latina, que fue el nombre colonial que se le puso al continente. Sin aún conocer las feministas afroamericanas, de las que yo también me alimento, nosotras en la isla ya comenzábamos a entender las imbricaciones de las opresiones por nuestras propias experiencias y a establecer diferencia entre las mujeres, entre aquellas que no estaban afectadas por la raza y las desigualdades de clase y otras que sí lo estaban. Articuladas bajo la identidad de negras y más tarde de afrodescendientes, denunciábamos en los espacios feministas la ceguera de la mayoría en no abordar el racismo. Igual como lo hicieron mujeres populares años antes, nosotras desestabilizamos el sujeto político homogéneo y universal del feminismo, las mujeres. Entendimos entonces que no solo éramos violentadas por el hecho de ser mujeres, sino también por ser negras y afrodescendientes, la mayoría sin privilegios de clase. Para esta misma época me encontré con las lesbianas políticas. Si bien mi deseo y mi sexualidad desde muy temprana edad estaban dirigidos hacia las mujeres, fue con las lesbianas dominicanas que me asumí desde esa identidad política. Comencé a hacer activismo radical desde allí, a asistir a encuentros lésbicos feministas latinoamericanos y a encontrarme con textos como el de Adrienne Rich sobre la institución de la heterosexualidad y su obligatoriedad, los textos de Monique Wittig para entenderla como un régimen político, así como lo de Audre Lorde, Shelley Clark, Anne Saldúa, que articulaban la heterosexualidad al racismo, a la condición migratoria y fronteriza, y de otras lesbianas latinoamericanas como Norma Borgovejo, Yuderquis Espinosa, Chuy Tinoco, Melissa Cardosa, entre otras, que abordaban su posición de lesbiana desde el contexto de Abya Yala. Todo ello me hizo complejizar aún más mis análisis sobre la violencia. No solo era violentada por ser marcada como mujer, sino también como afrodescendiente y también como lesbiana. A mediados de los 90 fui parte de la corriente autónoma latinoamericana que cuestionó la institucionalización del feminismo y que denunció la injerencia de las políticas neoliberales en los movimientos, de la ONU, de los estados, de la cooperación internacional en la definición de una agenda global de desarrollo y de los derechos de las mujeres, que dio lugar a fenómenos como la homogeneización y la tecnocracia del género. Desde esta corriente, nuestros análisis de la violencia fueron aún más estructurales. Se trataba de una violencia neocolonial por parte de las instituciones y organismos transnacionales hacia países enteros, sobre todo del norte al sur. Particularmente en el feminismo se impuso agendas de género en el desarrollo, asumiendo que las del sur necesitábamos desarrollarnos como las mujeres del norte. Y fueron muchas las feministas del norte responsables de una neocolonización con la complicidad de criollas latinoamericanas y caribeñas. Hace ya más de 10 años, junto con Yuderquis Espinosa y otras compañeras, comenzamos a construir en Abya Yala lo que hoy se llama el feminismo decolonial, que ha sido producto de nuestros posicionamientos dentro de todas esas corrientes críticas
que he enunciado más arriba y que nosotras hemos sido parte activa. Desde estos aportes, categorías que han sido claves en el feminismo han sido problematizadas. Por ejemplo, patriarcado, mujeres, división sexual del trabajo y el mismo concepto de violencia, porque han partido de la universalización de la subordinación de las mujeres solo considerando el género, desde una visión, además, binaria y heterocentrada, y por no considerar experiencias de mujeres afectadas por otras opresiones como el racismo, clasismo, la heterosexualidad, la geopolítica, la nacionalidad, etc. Como feministas decoloniales entendemos la violencia estructural ligada a la historia de la colonización que se inicia en 1492 con las empresas europeas y que posteriormente fue formando lo que Aníbal Quijano ha llamado la colonialidad del poder. Es decir, es un patrón mundial que ha significado relaciones sociales de explotación, dominación, conflicto en torno a la disputa por el control y el dominio del trabajo y sus productos, la naturaleza y sus recursos de producción, el sexo y sus productos, la reproducción de la especie, la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluyendo el conocimiento y la autoridad y sus instrumentos de coerción. Todo ello, para Quijano, está atravesado por el concepto de raza, que clasifica y jerarquiza seres humanos, incluso áreas geográficas a nivel global. ¿Qué lugares ocupamos las feministas en este patrón mundial de poder? El sistema colonial moderno ha producido también la colonialidad del saber, un tipo de racionalidad técnico-científica, epistemológica, que se asume como el modelo válido de producción del conocimiento. Como señala el colombiano Santiago Castro Gómez, pretende estar en el punto cero de observación, capaz de traducir y documentar con fidelidad las características de una naturaleza o de una cultura exótica. Esta colonialidad del saber la podemos entender, por ejemplo, cuando feministas de aquí, del norte, van y estudian a las mujeres del llamado tercer mundo, asumiéndolas como víctimas del patriarcado sin ningún tipo de agencia, o cuando las negras, indígenas, migrantes son asumidas solo como testimonios para los análisis académicos feministas. Es lo que Chandra Mohanty ha llamado colonialismo epistémico. Pero el proceso colonial también trajo lo que Nelson Maldonado conceptualiza como colonialidad del ser, ligado a la noción de humanidad que impuso la modernidad occidental, que se inicia con el debate si los indios o los negros eran humanos. Las hembras y machos colonizados no eran ni mujeres ni hombres, ni eran considerados humanos o humanas. Ha supuesto la negación de humanidad, la interiorización de poblaciones, sobre todo indígenas y afrodescendientes, que han sido consideradas un obstáculo para la cristianización, primer proyecto de la modernidad, y luego la modernización. Un ejemplo de ello en el feminismo es pensar que muchas mujeres deben desarrollarse como las mujeres blancas para alcanzar cierto grado de humanidad, como se supone tendrían las blancas en este caso. Lo anterior también está ligado al concepto que propone María Lugones, que es la colonialidad del género. Para Lugones, el género es una categoría moderna colonial, pues se reconoce el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres desde las experiencias de mujeres y hombres blancos y blancas y burgueses y burguesas. Asume que la organización social del sexo precolonial inscribió la diferenciación sexual en todos los ámbitos de la existencia, incluyendo el saber y las prácticas rituales, la economía, la cosmología, las decisiones de gobierno interno y externo de las comunidades. Así, las hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de seres sin género, como
las esclavizadas, por ejemplo, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad que se definió para las mujeres blancas. Frente a lo anterior, entonces, la pregunta que propone el feminismo decolonial y que quiero proponer aquí es ¿a qué mujeres nos referimos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres o violencias machistas? ¿Qué tipo de política encierra? Las feministas decoloniales, como también muchas mujeres afros, negras, indígenas, populares, hemos sido enfáticas en denunciar eso que llaman violencias machistas. Sin embargo, nuestras luchas no se limitan a la cuestión de género, como la mayoría de los feminismos hegemónicos, que en su mayoría son blancos, no solamente por el color de piel, sino también por sus ideologías y teorizaciones. La violencia que se ejerce hacia muchas de nosotras son de muchos tipos y al mismo tiempo. Racistas, heterosexistas, clasistas, violencia por el despojo de nuestros pueblos, por las grandes transnacionales del norte, por el militarismo capitalista, todo lo cual nos sigue deshumanizando, igual que sucedió en 1492. Por lo anterior, nuestras luchas y resistencia han sido múltiples. Estamos comprometidas con una lucha por todas las opresiones, lo cual implica entender que no solo son las mujeres que están afectadas por la violencia estructural, sino también hombres y personas trans que no han tenido privilegios de raza, de clase, de nacionalidad, etc. Hoy le ponemos límites a ese separatismo que hace fragmentar la mirada de las opresiones y las violencias. Propendemos por una política comunitaria donde de forma colectiva y desde sujetos múltiples, es decir, mujeres, hombres, personas trans, migrantes, etcétera, podamos luchar contra ese monstruo moderno colonial que nos hace fortalecer un individualismo liberal que hace separar las luchas por identidades y diferencias. Y aquí vengo a abordar el tema de la interseccionalidad como la entiendo yo. En esas comunidades definidas no necesariamente por lo territorial, sino por proyectos políticos, abordamos la violencia machista, pero también la violencia racista, heterosexista, nacionalista, militarista, etcétera. Y no asumimos una política de la interseccionalidad, y ahora me voy a parar para explicar algo para que puedan entenderse mi propuesta. Como bien dijo Lucas, el mirar un feminismo, abordar un feminismo que fue desde la experiencia, sobre todo de las mujeres afro, era entender que muchas no solamente eran condicionadas por el tema de género, sino por raza, por clase, etcétera, ¿no? Y eso hace tiempos, antes de Kimberly Crenshaw, que es la que se hace famosa con esto, como bien dijo Lucas hace un momentito, muchas compañeras ya habían hablado de eso que, por ejemplo, la colectiva Río con Bají habló de imbricación, de la simultaneidad de opresiones. Luego Patricia Hill Collins más adelante habla de la matriz de opresión, ¿no? Y luego entonces es que Kimberly Crenshaw en el 84 habla de la interseccionalidad. Y yo creo que los conceptos hay que contextualizarlo. Kimberly Crenshaw hace esa propuesta ante un informe que ella tiene que hacer en torno a instituciones de la ONU, donde ella dice que las leyes no solamente pueden ser, para las mujeres, no pueden ser solamente a través del tema de género, sino a través del tema de raza. En ese momento dijo eso, ¿no? Y que hay lo que ella le llama ejes de diferencia, ¿no? Que hay que considerar porque no todas las mujeres están solamente atravesadas por el tema del género. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿por qué dentro de todas estas propuestas que supuestamente son revolucionarias, ha sido la interseccionalidad la que más eco ha tenido a nivel mundial? Inclusive el Banco Mundial hoy habla de interseccionalidad. Mi respuesta a eso es porque es la propuesta más liberal de todas. Y es más liberal de todas porque, como ella habla de ejes de diferencia y la manera de ella explicar esto es a través de una imagen que es una autopista, son autopistas cruzadas, ¿no? Imagínense ustedes aquí Barcelona, una autopista que yo no sé cómo se llama, además, una autopista que se llame X, ¿no? Otra autopista que se llame Y, vamos a suponer que X
es la mujer, o sea, la construcción de ser mujer, Y es la construcción de ser negra, y viene otra que es Z, que es la construcción de ser pobre, y hay una intersección, recuerden lo que nos dieron de conjunto, ¿no?, en la escuela. Hay una intersección que produce entonces lo que es la mujer negra, que yo dije empobrecida, ¿no? Pobre, sí. Exacto, la mujer, por ahí, y después ya podemos ponerle más intersecciones, más autopistas más bien. El problema de la interseccionalidad es que no pregunta por qué esa mujer es negra, por qué esa mujer es pobre y por qué esa mujer es mujer. Nuestra respuesta desde el feminismo decolonial es que esa mujer es mujer porque la produjo un sistema de opresión que en este caso vamos a decir que se llama patriarcado. Tiene muchos debates, pero vamos a decirlo por ahora. Que esa negra es una categoría política y que está encarnada, obviamente. Esa negra fue producida por el racismo. O sea, no es una identidad que sencillamente surge de la nada o que ella se quiso llamar así. No, la produce el sistema de opresión. O la empobrecida, que la produce las políticas neocoloniales y neoliberales. O sea, la mujer pobre no es una identidad que sucede naturalmente, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Eso qué supone? Cuando estamos hablando de que son ejes de diferencia, eso permite, por ejemplo, al Estado hacer políticas públicas. Pero aquí yo me quiero detener desde el punto de vista decolonial a explicar las contradicciones de eso. El Estado moderno colonial produjo la diferencia, es decir, el Estado sistema colonial es una de las instituciones jurídico-políticas de la colonialidad que sostienen las desigualdades, ¿no? Es decir, al Estado como institución jurídico-política hay un paradigma válido dentro de la modernidad que es el hombre blanco, heterosexual, católico, padre, etcétera. Ese es el paradigma de la modernidad, ¿sí o no? Sea aquí o donde sea. Y con base a eso, todo el mundo tiene que aspirar, digamos, a ese paradigma, ¿no? ¿Y quiénes deben aspirar a ese paradigma? Aquellas personas que no son del paradigma, por tanto, son diferentes. Llámese mujeres, lesbianas, gays, negros, migrantes, indígenas, todo aquel que no pertenece a ese paradigma. Lo que hace el Estado es producir una serie de políticas públicas, ¿no?, para supuestamente acabar con las desigualdades. Ustedes ya hablaron aquí de todo el problema que hay con eso, porque no se trata solamente de un gobierno que venga a poner cierta política, sino que intrínsecamente, ontológicamente, el Estado no va a acabar con el racismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le interesa mantener esa diferencia, porque hay un paradigma que el Estado moderno colonial sostiene. Entonces, para el ámbito de lógicas de igualdad, la interseccionalidad cae perfecto. ¿Por qué? Porque es decir, no solamente hay mujeres, sino que también hay negras, hay indígenas, hay migrantes, hay no sé qué, hay en situación de discapacidad distinto, porque es un reconocimiento a la diferencia, es decir, al eje de la diferencia. En otras palabras, es una propuesta multicultural liberal. Nosotras, como feministas decolonial, esa política no la asumimos, porque no es solamente conceptualizar, sino cuál es la política que encierra esto, ¿no? Nosotras como feministas decoloniales queremos acabar con el racismo que produjo esa mujer negra, queremos acabar con el heterosexismo que produce la lesbiana o la trans, etcétera, etcétera. Obviamente son categorías que utilizamos para la coalición política, para la movilización, ¿no? Pero lo que queremos es acabar con los sistemas de dominación y eso no se puede hacer en el Estado moderno colonial por su propia característica. Otra cosa es que digamos, hay que pelear por las políticas públicas, sí, y eso es importante, ¿no? Sobre todo ahora en la privatización, que no están privatizando las universidades públicas, que la salud, no sé qué, eso hay, pero lo otro es otro tipo de política que las que tenemos ánimo tenemos que hacer paralelamente, ¿no? Entonces, ese es el límite que yo veo de la interseccionalidad. No es que no funciona, funciona para ciertas cosas, ¿no? Entonces, quería aclarar eso a propósito del debate de la mesa anterior. Entonces, como nosotras
Y para terminar, lo que propone un análisis más estructural de las violencias significa que estamos proponiendo para aquellos movimientos sociales que realmente queremos una transformación social, no es el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Porque las diferencias son producidas por los sistemas de opresión. Lo que estamos proponiendo es que tenemos que articularnos para acabar con los sistemas de opresión. Llámese feministas de izquierda, anarquistas, movimiento negro, movimiento indígena, quien sea. Porque una de las cosas que implica esta política es pensar que si la diferencia fue producida por el sistema moderno colonial, pues obviamente tenemos que articularnos frente a un proyecto político, obviamente que va a ser de sujetos múltiples. Por eso, aunque yo fui separatista como lesbiana, fui separatista como negra, fui separatista como todo, hoy me lo estoy cuestionando. Yo creo que ante el monstruo que tenemos que repensar la política que estamos haciendo como feministas, ¿no? Y eso significa analizar los conceptos que nos guían hacia la acción política. Un feminismo hoy que no aborde la lucha antirracista es racista. Un feminismo que no aborde la lucha por las políticas neoliberales es clasista. Un feminismo que no aborde el heterosexismo es un feminismo heterosexista. Por tanto, si el feminismo no aborda todo eso, es un feminismo colonial. Muchas gracias. Fantástica, ¿no? Eso te la quedas tú, ¿no? Vale, vale. Bueno, como sempre... Ui, això està... Sí? M'escolteu? Sí. Bueno, como siempre, nunca dejas indiferente. Vale. Bueno, supongo, no sé si teniu preguntes, aportacions, voleu fer... Sí, una mica de debat, no? Que hi ha tema per debat. Sí? No? Vinga, va. Molt bé. Va, ja en tenim dos. Aquí, li podeu passar un micro? O com va això? Ara bé, ara bé. Hola, bueno, primero de todo, gracias. Yo, claro, después de la larga jornada de hoy y como activista feminista, me planteo, en realidad, se me desdibuja un poco con la interseccionalidad el sujeto político que es del feminismo, que es el mujer. O sea, me pregunto, ¿qué es el feminismo realmente? O sea, si quiere ser como una especie de paraguas de todas las luchas sociales. O sea, esa es mi duda. Sí, o mira, hay otra aquí, la que sigue... no, esta chica de aquí delante, de la fila, vale. Digo porque así... Hola, hola, gracias, Ochi. No, realmente no dejas para nada indiferente. Yo te quería plantear, tú hablas todo el rato de diferencia y como algo que plantea el Estado colonial, neoliberal, etcétera. ¿No hablaríamos más de desigualdades? O sea, la diferencia como algo que proporciona riqueza, pero y la desigualdad como algo que plantea un sistema de opresión. Y por otro lado, también te quería preguntar sobre cómo ves las propuestas de Mohanty de la alianza en las diferencias, ¿no? El feminismo transnacional, que diríamos, ¿no? O, bueno, superar las diferencias para una lucha conjunta, que luche contra eso que comentaba la compañera, ¿no? Contra todas las opresiones. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Después abrimos otra vez. Yo creo que cuando estamos hablando del sujeto del feminismo, por eso lo puedo aplicar perfectamente el sujeto de la lucha antirracista. Voy a hacer un paralelo con eso, ¿no? Se asume que la lucha antirracista, quienes la debemos asumir, son todas aquellas personas que son afectadas por el racismo, ¿no? Sin embargo, el antirracismo debería ser una propuesta para todos los movimientos sociales que crean que el mundo tiene que cambiar, ¿no? Y que las personas no tengan que ser afectadas o por color de piel o por nacionalidad, etcétera, etcétera. Se supone que un pensamiento
una propuesta, digamos, de izquierda, feminista, anarquista, etcétera, debería pensar eso. Otra cosa es la práctica, pero en términos del proyecto político, yo aspiro particularmente que la lucha antirracista sea asumida por toda aquella persona que entienda que a los seres humanos por el color de piel, por su nacionalidad, por lo que sea, no sea afectado por un tipo de violencia, ¿no? Si eso es así, entonces yo pensaría que también el sujeto del feminismo debería ser múltiple. Yo espero que los hombres, los de izquierda, los anarquistas, los que están en mi casa, no sé qué, se asuman feministas, asumiendo que en este mundo patriarcal tienen una serie de privilegios que tienen que abordarlo. No nosotras que lo vamos a hacer el trabajo, tienen que abordarlo como parte de su política de transformación social. Por tanto, yo creo que cuando hablamos del sujeto de la lucha política, que es lo que más me gusta a mí, ¿cuál es el sujeto de la lucha política? Pues toda aquella persona que tenga un compromiso con superar todas las desigualdades, incluyendo las que existen en los movimientos feministas, en los movimientos de izquierda, en los movimientos anarquistas, para poner un ejemplo, ¿no? Por tanto, para mí el sujeto del feminismo, yo creo que Lucas lo dijo hace un rato, ¿cuál es el sujeto del feminismo? O sea, el feminismo es una de las propuestas. Y van a seguir siendo sustentadas por las mujeres. Yo sé que eso es un debate, que la gente, ¿cómo que los hombres van a ser feministas si no han sentido la opresión? Y al mismo tiempo están diciendo, el feminismo es una propuesta para toda la humanidad. Y entonces, esa es la gran contradicción. Yo creo que todas las luchas, todas las propuestas que conlleven una transformación de las desigualdades, de las violencias, etcétera, etcétera, tienen que ser asumidas por múltiples sujetos. ¿Que es difícil tragarse a los tipos? Sí. Como es muy difícil tragarse a las mujeres blancas feministas con su racismo. ¿No? Sí. Y sobre desigualdades y diferencias, yo creo que no es tanto, es decir, yo creo que son dos categorías que tienen niveles distintos. Por supuesto que la diferencia, pues si nos vemos aquí hay múltiples, miles de diferencias, tenemos solamente las que estamos aquí. Ahora, hay unas diferencias que están marcadas más que otras. El color de piel es una marca de diferencia que obviamente genera una desigualdad, ¿no? Entonces, como decía Nicole Clomathieu en un texto muy interesante, yo creo que más que diferencia es la diferenciación, es decir, a partir de una diferencia, o sea, hay una intención política de producirte diferente, ¿no? En este caso, hay una intención política de producirte negro o negra, o producirte lesbiana, o producirte empobrecida. O sea, y es en la intención política que yo me quiero fijar más que en la diferencia misma que obviamente es encarnada, ¿no? No sé si me doy a entender. Y esa diferenciación es lo que genera la desigualdad. O sea, no es que yo opto por un concepto o por otro, sino que los dos conceptos tienen explicaciones distintas de acuerdo a cómo yo lo utilice. Ahora, ¿cuál es el problema? Que precisamente en esta lógica multicultural hablamos de diferencia. Y eso significa que no abordamos el tema del poder. Ay, no, las gitanas son diferentes, ay, no, las migrantes son diferentes, las negras son diferentes, inclusive las corrientes feministas son diferentes. Y tenemos un discurso que es en lógica de tolerancia, ¿no? Hay que tolerar la diferencia y no sé qué, y eso significa que no abordamos, como decía Lucas hace un ratito, el conflicto. No abordamos el tema del poder que hay entre mucha gente, entre grupos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener ojos puestos con el tema de la diferencia porque es fundamentalmente lo que subsume una relación de poder que hay mucha gente que no está dispuesta a propósito del tema de los privilegios. Y no está dispuesta porque sabe que cuando yo te digo a ti, tú estás teorizando, por ejemplo, si tú utilizas el concepto de división sexual del trabajo en el feminismo, hablando de conceptos solamente, ese concepto ya a mí no me es suficiente, porque cuando tú vienes a ver
¿quiénes son las que realmente ocupan ciertos trabajos? No son la mayoría de la gente que está aquí sentada. ¿Quién es que ocupa, en términos de división del trabajo, si hacemos jerarquía en términos de los trabajos, las posiciones más bajas de división sexual del trabajo? Son gente racializada, son gente migrante, son gente, no, empobrecida en la mayoría de los casos. Entonces, el concepto de división sexual del trabajo yo no lo puedo utilizar sin ver la realidad a la que yo me estoy refiriendo, siendo ese uno de los conceptos, digamos, clave del feminismo, o patriarcado, por ejemplo. Con Aura Cumes discutíamos en un encuentro de feminismo decolonial, además de todo el debate que me imagino que ustedes saben que hay sobre el patriarcado hace mucho tiempo, pero una de las cosas que decíamos era lo siguiente: si el feminismo está defendiendo el patriarcado como un sistema de dominación que no solamente es el machismo, que es distinto, que es machismo y relación interpersonal, sino patriarcado como un sistema, ¿no? Decíamos en aquel entonces que el patriarcado implicaba el control, por ejemplo, de las instituciones, las iglesias, la educación, los medios de comunicación, etcétera, que era todo masculino. Dígame si un hombre indígena de Abya Yala tiene el control de eso. ¿Cómo yo aplico patriarcado ahí? Me quemo. Me quemo allá quiere decir no pasé la materia, ¿no? Me quemo porque no aplica. Una cosa que yo diga, ese hombre indígena es machista, casi seguro, ¿no? Pero que yo le diga a él es un patriarca cuando ni siquiera tiene tierra, ¿cómo? Esas son las problematizaciones que estamos haciendo de todas esas categorías que yo bebí también y que repetí como cotorra. Pero hoy, o sea, si hay una cosa que yo he aprendido en el feminismo, en todos, incluyendo la corriente más liberal en la que estuve hace muchos años, es que por lo menos tenemos la capacidad de repensarnos. Y quienes estamos con esa capacidad de repensarnos no han sido las privilegiadas del feminismo. Han sido las negras, las indígenas, las populares, las lesbianas, las trans, etcétera, ¿no? Y lo de Mohanty, hay un artículo que hizo Yuderquis Espinosa que se lo recomiendo. Se llama Etnocentrismo, tiene un apellido que no me acuerdo. Lo que Yuderquis hace ahí es una crítica a la propuesta de Mohanty. O sea, yo bebo mucho de Mohanty, me gusta mucho. Pero hay en su propuesta de la alianza transnacional, Mohanty pierde de vista que en lo transnacional, en el feminismo también hay relaciones de poder. ¿En cuáles términos yo voy a hacer una solidaridad con las feministas del norte? No que yo no la haga, de hecho la hago y la practico. Ahora, ¿cuáles son los términos? Porque a mí una feminista del norte que me vaya a estudiar a Abya Yala para su tesis y ponerme a mí como el testimonio y ella como la teórica, a mí no me interesa esa feminista. O una feminista que vaya a Abya Yala con la cooperación internacional a definir lo que ella entiende o su cooperación entiende, lo que debe ser una mujer y cómo debe comportarse y cómo actuar, a mí no me interesa esa mujer. Entonces, por eso yo en un artículo que ha sido un revuelo, yo digo, yo no creo en la solidaridad feminista así como así. Quiero saber los términos en que nos vamos a aliar, en que vamos a construir una solidaridad transnacional. Pero a mí no solamente me interesan las feministas, me interesa todo aquel o aquella que en varios pueblos del mundo estemos luchando frente a la represión, frente a la militarización, frente a los feminicidios, frente a todo lo que ha hecho de esta vida casi naturalmente el tema de la muerte. Yo creo que hoy tenemos que debatirnos qué es lo que está significado la vida y la muerte, porque por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero en Colombia todos los días asesinan a un líder social, a una líder o a una lideresa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está peleando para que no le quiten la tierra, que son comunitarias, no del líder, son comunitarias, y que eso le significa la vida, ¿no? Cuando las feministas de otros pueblos estén luchando contra eso, entonces sí, yo quiero esa feminista para construir juntas.
Las otras no me interesan, por más que se digan feministas y por más que sepan mucha teoría del feminismo. ¿allá vais? Vale, vale. Abajo de todo hay más preguntas. Uchi. Sí, no, solo iba escuchándote al principio de la conferencia. Aquí, estoy Está aquí. al fondo. Ara. Vale. Al principio de tu exposición habían cosas que me iban un poco al estómago, no iban apuntando. Luego lo has ido arreglando y has acabado muy mejorada, porque claro, yo soy feminista blanca, puede considerárseme privilegiada, por suerte he sido pobre toda mi vida y me salvo de esa definición de feminista blanca. Y pienso que últimamente me encuentro muchas veces con esto y a mí me gusta sumar. Yo entiendo que el movimiento feminista surge de unas pocas privilegiadas que les da por pensar en la condición de la mujer como colectivo homogéneo, que luego ya esto ya lo hemos ido desmontando. Pero ahora creo que tenemos que sumar más que reprochar a aquellas feministas que solo pensaran en ellas y para ellas, porque al menos pensaron en aquel contexto social, económico y en aquellos siglos en los que se movían. Por tanto, yo le voy a dar las gracias a la burguesa feminista que decidió pensar en la condición de la mujer, aunque equivocadamente. Y ahora vamos a ir sumando y ahora vamos a ir interseccionando y vamos a ir comprendiendo que tenemos que repensar y reflexionar sobre todo aquel marco teórico que nos han legado, que a lo mejor tiene cosas que no nos convencen, pero empezaron, aunque fuera equivocadamente, ¿no? Yo creo que también tenemos que agradecerles ese inicio, aunque no tuvieran en cuenta todas. Ahora, a lo mejor soy muy romántica, pero las feministas estuvieron al lado del movimiento abolicionista, por tanto, sí tuvieron en cuenta la raza, estuvieron al lado del movimiento de la clase obrera, por tanto, tuvieron en cuenta los movimientos de clase. Y hay veces que cuando se habla desde este lugar, que tú has dicho una frase que me he quedado un poco así, que digo, ups, que ha sido, es difícil tragarse a un tipo, ¿verdad? Dice, pues también a una feminista blanca. Digo, jolín, ¿no? Como, qué bestia. Ochi, un poco de, por favor, ¿no? Y bueno, esto, hasta ahí te quería decir. Vale. Pero que ha sido un gusto y un placer y que me gustaría escucharte, que eres cantautora, cantarte. Ahora te voy a buscar. Sí. Te cuento que a mí no me invitaron para hacer cosas fáciles. Estoy segura que me invitaron para hacer este tipo de debate. Efectivamente. Pero aunque no me hayan invitado para eso, pues quien me conoce y quien me ha leído, eso es lo que yo estoy proponiendo. Y es una política en la que yo creo, ¿no? Por supuesto que yo le agradezco, y lo dije en mi texto, a Simone de Beauvoir. Le agradezco a Kate Millett. Le agradezco a todas ellas, porque yo sé que en su contexto fueron inclusive violentadas por poner eso también. Pero de verdad, o sea, que fueron racistas la mayoría, lo fueron. Y yo lo tengo que decir, si no, no tiene sentido en mi política, ¿no? Como puedo decir también que muchas por ejemplo, Monique Wittig, a quien yo amo profundamente, de quien yo aprendí profundamente, que en una línea habla de cuál es la semejanza entre ser lesbianas y los esclavos fugitivos. Fue en el único momento que a Wittig se le ocurrió decir, bueno, la propuesta que yo hago para entender el régimen de la heterosexualidad, hago un símil con esto, pero ahí se quedó. Ella no habló nunca de la diferencia entre lesbianas negras, entre lesbianas blancas, entre lesbianas migrantes, entre lesbianas empobrecidas, y eso es una falta, chicas, y si no lo asumimos, como lo hice yo también, ¿no? Yo también fui racista en mi propio feminismo. Si no asumimos eso, olvídense, eso de que estaban hablando ese es el privilegio, porque es más cómodo, y es más cómodo pensar que vamos a marchar el 25 de noviembre por las violencias machistas, el grupete. Vayan a ver cuántas de ustedes van a las marchas antirracistas de Barcelona. ¿No? Es más fácil, porque es más seguro estar en el sujeto del feminismo. Todas somos iguales, mujeres,
por favor, o sea, de verdad, si se están pensando eso todavía, lo siento, están mal. Y pensar que la sororidad tiene que ser entre todas las mujeres, lo siento. Cuando una mujer blanca deje de explotar a otra, sea blanca, amarilla, indígena, negra, entonces ahí sí hablamos. O sea, yo creo que todas nos tenemos que cuestionar los privilegios que tenemos, incluyendo el que tengo yo aquí de hablar y coger este micrófono, que ha sido a pulso. Ha sido a pulso esto, llegar hasta aquí. Porque todas las puertas que se nos cierran a las afro, más dominicanas, porque si yo fuera una afroamericana, fuera otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad de cualquier movimiento social. Hoy estamos hablando del feminismo, pero esto mismo se lo puedo decir a la izquierda. O esto mismo se lo puedo decir al movimiento afro, que también es sexista, que también es heterosexista, y se lo digo, ¿no? Yo no me creo la perfecta, pero entre todos y todas tenemos que debatirlo. Y posicionarnos, ir a las calles y asumir la política que eso implica, ¿no? O sea, porque es muy fácil hacerlo teórico esto. La interseccionalidad, uy, no, eso es lo más revolucionario. La imbricación de las opresiones es lo más revolucionario, ¿no? Pero hacerlo política es lo más difícil. ¿Por qué? Porque estamos seguras en nuestro nicho. Yo misma, La Tremenda Revoltosa, un proyecto que yo amo profundamente desde la música, desde el arte. Todavía somos mujeres construidas socialmente. Muchas de nosotras somos lesbianas. Y hoy yo me estoy preguntando, yo quiero que La Tremenda Revoltosa siga siendo solo de mujeres. ¿Eso qué significa en lo que yo le estoy diciendo a ustedes hoy? No. Hay otros proyectos, obviamente, que son sujetos múltiples, pero me lo estoy preguntando. O sea, ¿eso qué coherencia tiene con lo que yo pienso? ¿No? Que es difícil, por supuesto, que es dificilísimo, ¿no? Entonces yo, por supuesto, yo agradezco a esa compañera, han sido mis ancestras, de alguna manera, que abrieron eso. Solamente una aclaración. Buena parte del feminismo norteamericano aprendió del movimiento abolicionista, no fue al revés. Eso es muy importante porque en las olas, que además es una historia lineal del feminismo, se dice, entonces en un momento las mujeres fueron abolicionistas. Cuando ellas entendieron que ellas también eran esclavas, que su paralelo era la esclavitud, ahí surgió el feminismo, por lo menos en Norteamérica. Les recomiendo a Angela Davis, que tiene eso escrito bastante bien. Y lo de blanca yo lo aclaré en mi texto, es color de piel. Porque tienen que saber que cuando se tiene piel blanca, se tiene privilegio. En la calle, en la migración, en todo lo que significa la blanquitud. Pero también en la manera que entendemos la política. Puede ser una persona bien negra de color de piel, pero entender que no solamente estamos afectadas por el hecho de ser mujeres, o marcadas como mujeres, porque ya muchas no queremos ser mujeres, además, encima de eso, ¿no? O no somos. Pues eso supone un moverse, que es incómodo. Por supuesto que mucha gente de ustedes me va a salir odiando, otras me van a querer, estoy segura. Seguro. No, pero así es, esa es la política. Y así tiene que ser la política feminista. Si no nos movemos del lugar, si no nos incomodamos, pues ¿para qué estamos haciendo política? ¿No? Cualquiera que sea este grupo, sea cualquier otro grupo. Déjame ver qué más se me escapó, yo creo que ya. Vale. Me parece que en medio había, mira, hay una en medio, una palabra y otra atrás. Vale. No veo, estoy aquí como todo una Es que los diva, focos, perdonad, que no pero… ven el público. Creo que… Hola, has planteado el tema del feminismo europeo, blanco, no sé, hegemónico, que lo tiene todo, ¿no? Un poco el demonio. En mi experiencia profesional de 20 y pico años, me he encontrado muchísimas mujeres que fregaban pisos de mujeres blancas ricas, de médicos, de despachos profesionales.
Eran mujeres que fregando escaleras, fregando despachos, guardaban el dinero que le decían al marido que era para los zapatos de los niños, pero de hecho era para la carrera universitaria de sus hijas, porque esas mujeres lo que han querido hacer es que sus hijas tuvieran un futuro distinto al suyo. Esas mujeres son las que se reúnen para hacer labores, para hacer macramé, corte y confección y cosas así. Y desde algún feminismo se las mira un poco mal, por decir, estas mujeres no transforman, no tienen conciencia de feminista, no tienen conciencia de clase, no tienen voluntad de transformación social, no tienen discurso, pero sí tienen una práctica política que yo creo que es súper importante, que es una práctica política que ha permitido en estos momentos ahora que las mujeres en la universidad sean más del 50%, que sean las profesionales que están en más del 50% en hospitales, en juzgados, etc. Entonces sí que es verdad que tu discurso me ayuda y me alienta en mi trabajo, porque tengo un movimiento feminista que hace mucho ruido y que sale mucho a la calle, que es muy blanco y que a veces no es capaz de reconocer esa capacidad de transformación, de compromiso político desde lo individual. Ese compromiso político que no está en ningún partido, que no está en ninguna organización, que no hace ruido, que no sale a la calle, pero que sí lucha en el día a día con un marido que a veces pues, no es comprensivo, que preferiría emplear el dinero de la familia en la carrera del chico, porque el chico es el que tiene que guardar, digamos, la fortuna familiar o acumular, aparte del apellido, pues, digamos, el patrimonio, y que la madre ha hecho esa apuesta por esa hija. No solo ha hecho esa apuesta, sino que incluso si la hija ha tenido la mala suerte de caer en manos de un malaje, que digo yo, pues ha sido capaz de ir a casa de la hija y delante del yerno, darle un bofetón al yerno, llevarse la hija para casa y decirle al yerno, no le da una carrera a mi hija para que tú te cargues su vida. Entonces, creo que ahí sí que hay una voluntad de transformación y una conciencia de clase, feminista, aunque si tú preguntas te dirán que ellas son femeninas y no son feministas. Y sí que pediría un reconocimiento a todas esas mujeres que fregando escaleras, a las Kellys, que no vienen de Latinoamérica, porque antes de que llegarais vosotras, pues ya había muchas Kellys aquí, en las familias pobres, en las ciudades catalanas, pues eran mujeres que venían de Andalucía, de Aragón, de Valencia, ¿no? Las que emigradas forzosas, porque en sus tierras todavía el latifundio no permitía otros trabajos o estaban en situación de explotación. Y pues nada, ¿no? Lanzar una lanza para estas mujeres y para vincularlas al movimiento feminista y ya está, nada más. Vale. Pues mira, yo solamente voy a decir una cosa. Yo creo que hay mucha pretensión de la feminista decir que todas esas mujeres que luchan son feministas. Si no quieren, no quieren. O sea, también el feminismo, como otras teorías, ha sido muy moderna. Por ejemplo, Aura Cume, que es una compañera, una pensadora maya quiché de Guatemala, para mí, dentro de la lógica feminista, es una feminista, bueno, potente. Y ella no se quiere llamar feminista. Y no es que no conozca la teoría feminista, la conoce muy bien. ¿Por qué no se quiere llamar feminista como están haciendo muchas compañeras en Abya Yala hoy? Porque esa lucha no vino del feminismo, lo que ella es, vino de sus comunidades. Y asumir que es feminista es otra vez pegarnos a la narrativa moderna de aquí del norte, fundamentalmente. A mí hoy ya no me importa si se llaman feminista o no feminista, de verdad. Y antes eso era una preocupación mía. Si es feminista, te tienes que llamar feminista. Por favor, ya basta. Ya basta. Estupendo. Hay otra palabra. Sí. Hola, estoy aquí atrás. Hola. No me voy a poner de pie porque me pongo nerviosa, entonces de pie me pongo más nerviosa. No et preocupis que no et veiem. Vale, perfecto, pues nada. No cal que et posis nerviosa. Vale, pues no, nada. Yo en realidad no sé, lo que me ha parecido muy interesante lo que has comentado del conocimiento, de cómo el conocimiento actualmente, bueno, es muy academicista, epistemológico, se inventan. Se construyen nuevas palabras para definir determinadas realidades y se crean unos discursos que al final son como muy, pues esto, desde la academia, desde lo universitario.
Y a veces, pues en esta idea de si puede hablar la persona subalterna, ¿no?, de Spivak, o esta idea podemos entender desde Europa otro tipo de conocimiento, porque al final muchas veces pues personas que esgrimen un discurso pues más interseccional bueno, eso, que has criticado la palabra interseccional, bueno, pues un discurso más que incluya otras discriminaciones y opresiones, viene de personas que que tienen el lenguaje, que han adquirido el lenguaje por algún tipo de razón, porque han ido a universidades donde se les ha dado, es decir, que parece que sin utilizar este lenguaje, sin que se adapte el discurso al discurso de la gente privilegiada, hablando de que somos gente privilegiada, no podemos, ¿se me está entendiendo? O sea, no podemos como cambiar, ¿no? Y entonces el tema es cómo recuperamos o cómo transmitimos todo este conocimiento que no se está produciendo en las universidades o en los espacios de poder, que se está produciendo en otros lugares y que por lo tanto no tiene los mismos canales ni las mismas formas de llegar y que tiene mucha más potencialidad transformadora, seguramente, ¿no?, que los que se adaptan a las estructuras que permite el conocimiento que tenemos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que eso es lo más decolonial que podemos hacer en términos del conocimiento. Pero también hay que tener cuidado con, varias cosas. Yo estoy también en la universidad, yo doy clase en la universidad. Y una de mis contradicciones, y lo he dicho muchas veces, es si es para mi política, si es efectivo, si deberíamos hacer eso, llevar, por ejemplo, los pensamientos críticos de las compañeras negras o de las decoloniales o las mayaquiche a la universidad, ¿no? Y todo el tiempo estoy en una tensión paradójica con eso, porque sabemos lo que hace la institucionalidad, sea academia, sea lo que sea, que es volver y tomar, digamos, una serie de categorías, de conceptos, de pensamiento, lo vacía de contenido radical y lo vuelve. Eso pasó con el género, por ejemplo, ¿no? En un momento era una categoría bastante controversial, digamos, ¿no? Hoy yo creo que la universidad, y depende de cuál universidad, también son espacios de disputa. Porque si no, además, las universidades son las mayores expresiones de la colonialidad del saber. O sea, asumimos que, claro, si tú no tienes un título, te jodiste para conseguir trabajo. Es la gran contradicción y la gran paradoja, digamos, de la colonialidad, modernidad, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué es lo que hacemos en el GLEFAS, ¿no? Grupo Latinoamericano de Estudios de Formación Feminista, que no es universidad, sino un grupo político? Lo que hacemos es generar conocimiento fuera de esas instituciones, ¿no? Nuestros cursos virtuales, nuestros cursos cuando vamos a los países, que empezamos a articular con los movimientos sociales. Entonces hay que hacer como casi las dos cosas al paralelo para que la universidad no se nos coma, digamos, esas propuestas, porque yo creo que si no lo hacemos también en ciertas universidades, pues vamos a seguir con esta lógica masculina, heterocéntrica, racista, de todo el conocimiento que se produce ahí. Y ya yo tengo varios años dando clases y sé el impacto que tiene cuando una da ese tipo de pensamiento fuera de la universidad. Como yo le digo a las estudiantes, a los estudiantes y a les estudiantes, aquí no se hace revolución en la universidad. Podemos hacer movimiento estudiantil por momentos, pero la cosa se hace afuera. Es decir, cómo construir movimiento social a partir de ahí, ¿no? Entonces creo que es una cosa ahí como paralela y hay que estar todo el tiempo atendiendo a que estos conceptos, digamos, que estas propuestas no se conviertan en eso, que se le vacíe de contenido. Y además, yo creo que la vida es así también. O sea, antes interseccionalidad era una cosa revolucionaria, para mí hoy no. Entonces, ¿qué inventamos? ¿Qué más inventamos, no? Y eso es parte de la política, inventar nuevos conceptos. Por ejemplo, antes yo me decía feminista, pero hoy me digo feminista, antirracista, lesbiana, feminista, no sé qué, y por hoy lo estoy sintetizando en lo decolonial. Mañana, cuando lo decolonial se institucionalice, que ya está institucionalizándose en las universidades, yo seguro me voy a poner un apellido. Esa es la política, ¿no? Molt bé. Mira, aquí. No sé si alguna altra més o alguna altra més?
aquí. Vale, amb vosaltres dos tanquem, us Doncs sembla? iré muy rápida. Soy Marta, hola. Simplemente quería agradecerte, estoy aquí, hola. Porque, bueno, yo creo que como cualquier movimiento social, sin la autocrítica, sin el cuestionarnos, sin el revisar, sin el mirar otras miradas, sin el decir, hostia, pues a lo mejor sí, también yo estoy haciendo aquello que estoy, por lo que lucho, ¿no? Que no sea. Y creo que a veces, ¿no? Cuando estamos bajo, ya sea por nuestras profesiones, ideologías, ¿no? Bajo un paraguas, ¿no? dígase del movimiento social que sea, a veces parece que ya está dado todo por hecho, ¿no? Y que funcionamos como esa teoría dice, como esa… Y somos personas, ¿no? Y como cualquier persona humana, se remueven muchas cosas. Y primero porque vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura determinada, tenemos patrones aprendidos que ni siquiera nos damos cuenta. Y sí que muchas veces nos pasa, ¿no? Y yo veo en el trabajo, con compañeras, con compañeros, como… ostras, la autocrítica, tío, ¿dónde está? ¿No? Y cómo a veces cuando nos sacsejan, como, que no me sale ahora en castellano, como nos remueven, ¿no? Nos sacuden, lo que damos por supuesto, sale la resistencia, la ofensa, el ataque. Y quería darte las gracias por eso, porque creo que en cualquier movimiento, en cualquier creencia, ¿no? Del tipo que sea, o hay autocrítica o será muy difícil, ¿no? Y simplemente eso, quería agradecerte el sacseig que nos has hecho. Gracias, mi querida. Eso me alivia, porque a veces yo salgo muy agotada de estas cosas. Pero bueno, hay que ser mínimamente coherente con lo que una cree. Vale, la última Bueno, palabra. lo primero, gracias. Y bueno, decirte que tú eres cañera, pero a mí también me gusta ser cañera, entonces, bueno, voy a cuestionarte cosas. Qué bueno. Como blanca privilegiada. No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos diferentes opresiones, no tenemos las mismas opresiones, que tenemos privilegios diferentes, es obvio, no tengo que aclarar nada con esto, pero al fin y al cabo, lo que nos une, y no se nos puede olvidar, es que somos mujeres. Perdón, es que me enfado mucho porque, o sea, perdón. El feminismo tiene que abordar a las mujeres blancas, negras, árabes, me da igual, lesbianas, a todas. Y el feminismo que no haga eso no será feminismo. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que decir que el sujeto del feminismo no son las mujeres es invisibilizar a las mujeres. Y volver a decir, ¿qué coño estamos haciendo aquí si nosotras no somos el sujeto de feminismo? No sé, o sea, que me lo diga alguien, ya. O sea, ¿quieres añadir algo con esto? No sé qué decir. No, un poco. ¿No va? Ah. Un poco, claro, lo que iba antes, que para mí si no hay sujeto del feminismo, si de repente dentro del feminismo lo estamos definiendo como todas las luchas dentro del feminismo, para mí se desdibuja toda la lucha que se ha hecho siempre desde el feminismo, por la liberación de la opresión que tenemos como mujeres. Pero chica, qué obsesión, ¿eh? Estar pegada a ese sujeto político. A ver. No importa, la lucha antirracista surge de los esclavos y las Pero es que esclavizadas. para mí lo fundamental es el género, que es lo que nos oprime a todas. No, como no constructo y no. social. Entonces no entendiste lo que yo dije durante 45 Lo entendí minutos. perfectamente, que No, tengamos otra opinión es tú muy y diferente. yo tenemos probablemente, tal vez, no estoy segura, una condición común que tal vez hemos sido marcadas como mujeres. Pero tú y yo tenemos varias diferencias. Una, yo nací en República Dominicana, tú naciste en España. Tienes dos historias totalmente diferentes. Dos, tú eres blanca, yo no. Van dos. No sé de qué clase social tú eres, pero yo vengo de la mierda, ¿no? Y así te puedo seguir. No sé si eres lesbiana, Sí, sí. no sé. Bueno, menos mal, ahí no Entonces, mi lucha política, yo lo dejé claro hoy, no es solamente por las mujeres, porque las mujeres es un universo, es un mito, no existe.
Porque tú me vas a decir a mí que yo soy solamente mujer. Te he dicho dos cosas de las cuales tú y yo somos distintas, por tanto soy más. Y probablemente tú también eres más que mujer, ¿no? Pero para mí lo que tenemos en común es que las dos nacimos con vagina y a las dos se nos ha hecho... Por favor, Bueno. miren, bueno, yo no me voy a dedicar a eso porque eso sería un taller ABC del feminismo. Aunque yo tenga vagina, tu vagina y la mía tienen otro significado totalmente distinto. Pero Bueno, ¿Listo? Y, o sea, no me puedo dedicar a esa parte porque eso es Ya. una cosa larga que a muchas nos ha llevado casi 30 años, ¿no? Pero lo único que te puedo decir es que no somos mujeres. Y si sigues pensando de esa manera, tú y yo entonces no tenemos absolutamente nada en común, ni siquiera un proyecto político. Gracias. bueno, gracias a ti. No sé si está abierto o no todo esto. Tenía Cierra. hay dos libritos, uno mío y uno que son, voy a decir por qué estoy vendiendo esos libros, que solamente traje 2 y 2. Porque el GLEFAS, una de las cosas que hace como parte de la política, es la autogestión. Hay el libro que tradujimos de Jerome Oyeronki, La invención de las mujeres, que es maravilloso, ¿no? La tradujimos al español. Hay 2. Y está el libro de 8 que la nación heterosexual, por si acaso están interesadas sobre eso. Muy bien. Nada. Gràcies a totes. Fins demà. Gracias, Silvia. No, gràcies a ti.